Buenas noches, algunos ya me conocen, soy la doctora Cecilia Ugas Olivares del equipo VICA, Vida con Calidad, y el día de hoy me acompaña la doctora Victoria Caloretti. Ella es oncóloga pediatra del INEM y nos hablará de cuándo debemos llevar a nuestros niños con cáncer a la emergencia. Bienvenida, doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Cecilia. Para mí es un gusto el día de hoy conversar con ustedes porque es un tema bastante importante, ya que muchas veces las mamás o los padres en general cuando llegan al servicio de emergencia siempre se preguntan cuándo debo acudir, ¿no? Para que evalúen a mi hijo. eh, Presentando diferentes tipos de signos y síntomas, ¿no? Y es bueno orientarlos de manera un poquito más exacta para poder permitir una premura en acudir al servicio de emergencia y evitar complicaciones que muchas veces podrían ser incluso mortales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de emergencia en oncología pediátrica, hablamos desde el punto de vista en niños, ya que si bien es cierto, el cáncer infantil es un tema muy importante, ya que representa muchas veces incluso el compromiso de la vida en los niños a partir de los 3 meses con mucha importancia. Sin embargo, se habla de una alta tasa de curación, pero eso es en cuanto al tratamiento. Nada va solo en este camino, si es que no lo acompaña el soporte, ¿no? Y el manejo en las situaciones que en realidad pueden poner en peligro la vida de un niño, sobre todo cuando recibe tratamiento o cuando empiezan con sintomatología al debut, ¿no? Cuando recién presentan la sintomatología, y eso también ha sido motivo de exposición en las diversas charlas cuando hablan de signos precoces o los signos asociados, por ejemplo, a tumores cerebrales. Y eso también es algo que conversaremos el día de hoy. Sí, y realmente es muy importante, ¿no? La mayoría de papás se preguntan y cuando les damos de alta, por ejemplo, no saben cuándo es que deben acudir. Y como bien mencionas, Vicky, o sea, hay cosas que son importantes que los padres deban saber, tienen que saber. ¿Por qué? Porque puede complicarse, ¿no? Entonces, una de Así las es. preguntas que nos hacen es, ¿cuál es el signo o síntoma más frecuente que los padres deben tener en cuenta para poder llevar a su niño a la emergencia? En realidad las emergencias en oncología pediátrica van a estar, o sea, los signos y síntomas en emergencia oncológica pediátrica van a estar enfocados de acuerdo a la etiología, o sea, a la causa por la cual se ha producido, es la causa que desencadena este tipo de sintomatología, que puede ser un tumor cerebral, puede ser el debut de una leucemia, puede ser tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, una cirugía, ¿no? Entonces, para eso se dividen en diferentes grupos para poder determinar por órganos, por decirlo así, la importancia de los signos y síntomas para poder identificarlos. Por ejemplo, si hablamos de, más que nada esto como parte de un conocimiento general para los padres, ¿no? Alteraciones metabólicas, por ejemplo, que tienen que ver con el sodio, o por ejemplo el debut de los pacientes con leucemia, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen el término famoso este que escuchan, el paciente está en lisis tumoral, dicen, ¿no? El lisis tumoral es la parte inicial en la que nosotros, cuando recibimos a los niños y vemos pues el estallido de las células neoplásicas y la liberación de los componentes internos, y vemos que los padres están junto a sus niños en la hospitalización o en la emergencia y los ven hinchaditos, los ven decaídos, los ven con una serie de alteraciones a nivel de los análisis que les vamos reportando. Eso es más en la parte médica, ¿no? Otro tipo de alteraciones se ven, por ejemplo, a nivel del sodio, que pueden estar relacionados con otro tipo de etiologías. Por ejemplo, en el caso de un paciente que pueda tener un compromiso a nivel del sistema nervioso central, un tumorcito en la cabeza, puede haber cierta sintomatología que puede estar asociada a alteraciones del sodio o en la frecuencia de la diuresis, que también tiene relación con algunos diagnósticos en relación al sodio, por ejemplo, ¿no? Otras emergencias que pueden estar en relación a esto, por ejemplo, en el caso de las alteraciones metabólicas, pueden estar en relación al calcio, por ejemplo, ¿no? Sintomatología que muchas veces es muy general, ¿no? Como decaimiento
o al aletargamiento del paciente. Y para eso, cuando los padres ven un cambio en el estado normal de su niño y no tienen mucho conocimiento, ante al mínimo cambio de conducta, el estado neurológico del paciente, el estado de alerta, deben acudir inmediatamente para poder realizar los exámenes oportunos y administrar o instaurar un tratamiento oportuno para la recuperación del paciente, ¿no? Ujú. Hay muchas sintomatologías que imitan muchos cuadros clínicos pediátricos generales. Por ejemplo, cuando hablamos de los compromisos a nivel del aparato respiratorio, por ejemplo, ¿no? Las famosas masas mediastinales, los linfomas, por ejemplo, muchas veces son niños que inician con cuadros de sintomatología respiratoria, como tos, fiebre y sibilancias, ¿no? Entonces, se va viendo en el tiempo que cuando un niño no mejora con un tratamiento y la sintomatología empeora, debe acudir a hacerse una evaluación. Y en el caso de estos niños, cuando ya llegan a nuestro servicio de emergencia con un diagnóstico, son pacientes muy delicados en donde la vía aérea, que es la zona de la parte central del cuerpo, del cuellito, por decirlo así, para que lo entiendan los padres, por donde podemos respirar, se puede ver comprometido, puede cerrarse y poner en peligro la vida del niño. Otra cosa que también puede afectarse son los grandes vasos, ¿no? Las venas, las arterias, las venas grandes, sobre todo de esta zona del pecho, que nos dan sintomatología ya de una compresión a nivel vascular. Eso lo manejamos ya nosotros en la parte médica aquí. Otra, otra, Eso es otra área, cuando estamos iniciando, ¿no? O sea, cuando tenemos así alguna es, sospecha o estamos así es. pensando en algún cáncer, ¿no? Y supongo que va a ir variando, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos un tumor cerebral, pues puede presentar algunas convulsiones, por ejemplo, pues, ¿no? Y Claro, eso cuando puede- hablamos desde el punto de vista de urgencias o emergencias neurológicas, básicamente, como en algún momento incluso la doctora Rosdali Díaz hablaba sobre la clínica de tumores cerebrales, generalmente se habla de estas cefaleas, ¿no? Que pueden ser matutinas o aquellas cefaleas que despiertan al paciente, ¿no? Que producen vómitos sin ni siquiera tener la sensación de náuseas previas, ¿no? Pero eso es cuando un paciente puede estar al debut. La idea que también se quiere un poquito introducir a los padres es que, por ejemplo, cuando un paciente ha sido operado, inclusive, si se les indica un control oportuno, con fechas indicadas, con estudios, deben acudir tanto en su fecha como si previo a esto existiera clínica muy similar a la que tuvieron cuando empezó los síntomas del tumor, que son la cefalea, los vómitos, pueden haber mareos, puede haber visión doble, el niño dice mamá veo doble, ¿no? Los niños lo manifiestan con su lenguaje simple, o convulsiones, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente el paciente tiene que llevar inclusive el aletargamiento o la somnolencia, el estado de alerta que se viene abajo en el paciente, ¿no? Son síntomas que deben llamar la atención en los padres e inmediatamente acudir. Justo acá hay una pregunta de Milagritos Illanes. Su hijita tiene un diagnóstico de sarcoma cerebral y ya fue operada y pregunta cada qué tiempo debe realizarse una resonancia. Bueno, en cuanto a lo que es el manejo o control de los pacientes, es cierto que están dirigidos de acuerdo a los diagnósticos, ¿no? Algunos son controles a los 3 meses y dependiendo de cómo se va desarrollando el trabajo del paciente, uno va solicitando los controles, ¿no? Todo depende de cómo la paciente haya terminado su tratamiento tanto quirúrgico como quimioterápico y se haya decidido un control posterior, ¿no? Pero lo importante aquí es que si me dejaron un control en 3 meses, pero antes yo veo la clínica de mi hijo que es compatible con un deterioro e incluso los padres lo describen muy bien, se parece mucho a cuando empezó el problema, inmediatamente deben acudir a emergencia para poder hacer los exámenes, poner un tratamiento de emergencia para poder evitar las complicaciones neurológicas en este paciente, ¿no?
¿Y qué sucede con el niño que ya está en tratamiento, ¿no? Que recibe quimioterapia, a veces ciclos muy fuertes, ¿no? Y que se les da de alta y se les manda ciertos signos de alarma a los padres, ¿no? Así es. Eso es una pregunta muy importante porque lo que puedo haber mencionado de repente puede ser una información muy general previa, ¿no? Al inicio de un tratamiento, pero cuando ya se puso quimio o recibió radio o se operó, una de las cosas que, por ejemplo, se menciona aquí de forma importante para los padres es la fiebre, ¿no? La fiebre que puede estar asociado a otro tipo de síntomas como, o hallazgos, como por ejemplo la neutropenia, ¿no? Un paciente que recibe quimioterapia, termina la quimioterapia, le dan la cita y le dicen hay que vigilar que no tenga fiebre, que no le salgan heriditas en la boca, hay que ver que no haga deposiciones con dolor o con sangre, o que el paciente empiece a presentar heridas en la cavidad oral, que no pueda comer, ¿no? Estos son las indicaciones generales que uno le da a los padres para que deban acudir. Pero la fiebre es mandatoria, definitivamente tienen que acudir porque esto puede reflejar una neutropenia que puede ser leve como que también muy severa. Y dependiendo del tipo de quimioterapia que hayan recibido, los pacientes pueden presentar complicaciones infecciosas, gastrointestinales, respiratorias, que pueden tener causas bacterianas, fúngicas, virales, y esto puede comprometer aún más la vida del paciente. Cuanto más temprano llegue, la infección se controla con, entre comillas, más facilidad, por decirlo así, y hay un mejor pronóstico en cuanto a lo que es el manejo de un paciente delicado, ¿no? Oncológico. Y, y para que quede claro, para que los papitos sepan, ¿cuándo es que hablamos de fiebre, no? Fiebre, nosotros decimos que un paciente, en líneas generales, para que los papás lo entiendan, 38 grados ya es fiebre. Sin embargo, también en otras realidades, incluso como hablamos de un paciente oncológico, ya de por sí hablamos de un paciente que tiene el sistema inmunológico comprometido y no siempre va a dar síntomas generales o manifestaciones sistémicas tan claras como un niño inmunocompetente. Si un niño tiene, por ejemplo, 37,5, 1 hora, 2 horas, 3 horas, esa temperatura sostenida que no logra bajar con nada, asociado a compromiso del estado general o otra sintomatología, ya debe obligar a la madre o al padre a acudir al servicio de emergencia, porque no está dentro de una temperatura habitual normal de un paciente. Hay alta sospecha, incluso los pacientes, por ejemplo, con neumonías, no necesariamente vamos a ver en las radiografías los infiltrados clásicos que podemos ver como en un inmunocompetente, porque la inmunosupresión hace que no siempre se note los signos o síntomas de un paciente de forma clara. Y hay una de las cosas que los papás siempre preguntan, ¿no? O sea, si es que lo tengo que llevar una vez que hace fiebre, la primera vez que hace fiebre, o hay que esperar que se repita, ¿no? Y lo otro que ellos preguntan es si es que les pueden ir dando algo para esa fiebre o tienen que llegar para que vean que está con fiebre en emergencia. ¿Qué hacer, no? O sea, ¿qué hacer en ese momento que ven al niño con fiebre en casa, ¿no? Así es. Eso es una pregunta importante porque muchas veces los papás, claro, puede que en casa no tengan un paracetamol, por ejemplo, ¿no? Pero lo ideal es manejar el síntoma que presenta el paciente, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, bueno, en una indicación, claro, uno les proporciona las dosis, pero con la intención de manejar el síntoma y acudir inmediatamente a la emergencia, no para dejarlos en casa. Por eso muchas veces uno dice, fiebre, inmediatamente venga a la emergencia. Pero ¿qué pasa? Como ahora, estoy en medio de una pandemia, no sé cómo salir a tomar un taxi, no tengo un transporte, no puedo dejar a mi hijo con fiebre toda la noche. Entonces, manejo la fiebre y en cuanto pueda, inmediatamente debo acudir al servicio de emergencia, adaptándonos a la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Porque hay que Algunas tomar en personas que cuenta viven muy también. lejos también y pueden Así demorar es, pues 1 o 2 horas en así llegar es, realmente a la así emergencia, es. ¿no? No Si quiere decir que no hubiera, le van a ir dando nada. claro, claro, si hubiera la posibilidad de que pudieran ser atendidos en un establecimiento cercano, sería lo ideal, ¿no? Porque de todas maneras nuestros niños son niños delicados y deben ser vistos inmediatamente. De repente hay una dificultad respiratoria asociada o están deshidratados o tienen alguna lesión que está ulcerada o infectada
y son cosas que deben apurarse para poder manejarlas a tiempo, ¿no? Otra de las preguntas que se hacen los papitos respecto a la fiebre es si es que hay alguna temperatura que esté asociada con la convulsión, ¿no? Porque ellos siempre dicen, no, pues que tiene fiebre alta va a convulsionar. ¿Qué tan cierto es eso? Claro, si hablamos de pediatría general, si un niño es un niño menor de 6 años, puede ocurrir una convulsión febril. Eso es una cosa muy general, ¿no es cierto? Entonces, nuestros niños son niños de 0 a 14 o 15 años, pero las convulsiones febriles, por causas febriles en niños menores de 6 años. Es cierto, pueden convulsionar como cualquier niño, sí. Obviamente, teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente que también puede asociarlo a la sintomatología neurológica que pueda presentar, ¿no? Pero sí, claro, puede convulsionar un niño, sí, por fiebre, sí. Por eso se puede manejar la fiebre en casa si es muy pequeñito, pero no debo desesperarme, por decirlo así, entre comillas, si mi hijo tiene 12 años y tiene fiebre. Manejo la fiebre con tranquilidad en casa y acudo para que sea evaluado, sea en un establecimiento cercano o directamente aquí al hospital, ¿no? Otro de los síntomas que también ocurren bastante en casa es la deshidratación, ¿no? Asociada que puede ser a vómitos o a diarreas. ¿Qué nos puede comentar? Sí, otra de las emergencias que se reciben mucho aquí en nuestro hospital son por cuadros de deshidratación precisamente secundarios al tratamiento con quimioterapia, ¿no? Precisamente hay grupos de tratamientos que producen muchas náuseas y vómitos y a los padres se les explica que hay una medicación que deben continuar recibiendo en casa. Pero si vemos que el paciente está en casa, termina la quimio, llega a casa, no está hidratándose porque debe hidratarse, no está recibiendo los alimentos, mi hijo no está orinando adecuadamente como habitualmente lo hace, está más somnoliento, este niño es un paciente que no se está hidratando adecuadamente y yo tengo que acudir al servicio de emergencia porque es muy importante la hidratación en este paciente. Si yo dejo pasar el tiempo y mi niño no está hidratándose adecuadamente, la deshidratación puede llegar a un punto severo en donde las cosas se pueden complicar aún más, ¿no? Y poner en riesgo inclusive la vida del paciente. Una de las preguntas que nos hacen los papitos acá es si mi niño ya terminó su tratamiento y presenta ciertos síntomas propios o que le hacen recordar el inicio de la enfermedad, ¿lo debo llevar a la emergencia? Totalmente de acuerdo. Si el padre o la madre han identificado síntomas que se parecen mucho a los síntomas que tenía cuando empezó la enfermedad, eso indica que inmediatamente debe acudir al servicio de emergencia. Inmediatamente. No se sientan limitados a acudir al servicio de emergencia porque ya terminé un tratamiento. Eso no quiere decir que ya no nunca más puedo regresar a mi hospital. Puedo regresar, claro que sí. Acá está la historia clínica, acá podemos explicarles cuándo es realmente algo asociado a su enfermedad o cuándo simplemente es algo que ya es propio de las enfermedades de los niños, como habitualmente se pueden presentar. De esa manera, los padres descartan, ¿no?, el hecho de que sea algo asociado a lo que tuvo y que simplemente en esa ocasión se trata de un cuadro tan común y silvestre como las enfermedades habituales de los niños, ¿no? Una intoxicación alimentaria, una fiebre por un resfrío, etcétera, ¿no? Como cualquier niño, ¿no? Y acuérdense que mientras más tiempo ha pasado desde el diagnóstico y desde que el niño está curado, lo más probable es que realmente sea cualquier otra cosa menos el cáncer, ¿no? Y muchas Así veces es. van a oír y van a ver que nosotros les sugerimos que en las próximas, cuando presente ciertos síntomas, también los va a poder llevar a un médico general y ya si ellos ven alguna sospecha o al pediatra, pues inmediatamente los mandarán y nosotros podemos atenderlos sin ningún problema, ¿no? Así Otra es, de las así es. preguntas que nos hacen es respecto a los sangrados, cómo manejar un poco las epístasis, que también es muy común, ¿no? El sangrado por la Sí. nariz, ¿no? Así es. Los pacientes que tienen, por ejemplo, ¿no?, diagnósticos con patologías hematológicas, en donde vamos a ver la toxicidad por la quimioterapia y podemos ver la caída de las plaquetas, ¿no? Se les va explicando en el camino a los padres que por tales razones hay que acudir a un control porque puede caer los glóbulos rojos, puede caer las plaquetas, y si antes de eso ocurre en casa,
si el sangrado se presenta en casa, si hay una epistaxis o un sangrado por fosas nasales, la presión con algún pañuelo o alguna gasa de manera permanente, no tan apretado obviamente hasta que le haga doler al niño, pero sí una presión relativamente enérgica y el paciente sentado, nunca echado, puede permitir que esto ceda y le dé tiempo a que pueda acudir al hospital para poder hacerle un hemograma y ver si realmente las plaquetas han caído en un nivel en el que necesite una transfusión, por ejemplo, ¿no? Sí, sobre todo asociado a quimioterapias, por ejemplo, que Así sabemos es. que puedes hacer bajar las plaquetas. Una cosa que acá nos pregunta Roxana Morales y me parece muy importante es cuándo diferenciar o cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Bueno, en términos generales, en los servicios de emergencia se habla mucho del término emergencia, todo aquello que ponga en riesgo la vida del paciente. Cualquiera de los cuadros que no pusieran en riesgo la vida del paciente es una urgencia. Es como decir que puedo esperar y no puedo esperar. La emergencia es no puedo esperar. Esto puede tener una importancia o un peso de tal magnitud que el niño podríamos poner en riesgo la vida, estar en riesgo la vida del paciente, ¿no? Eso es una emergencia. La emergencia no espera. Y en tiempos de COVID, ¿cómo es que se ha manejado esto de la emergencia? ¿Qué pacientes van? Si es que tienen sintomatología, ¿cómo hacer? En, en líneas generales, durante la pandemia, es cierto que ha habido, dependiendo de las etapas en las que hemos estado, los pacientes lamentablemente han tenido muchas limitaciones para poder acudir al servicio de emergencia. No solamente nuestros pacientes locales, sino aquellos que también están en provincias, por ejemplo, y que de repente han podido presentar sintomatología similar, por ejemplo, a un cuadro, ¿no?, relacionado a su diagnóstico y no han podido acudir, por ejemplo, a este hospital. Las referencias y todo esto se han visto en realidad bastante afectadas y los que han tenido la facilidad de poder acudir, pues sí los hemos tenido que manejar con protocolos de seguridad, sobre todo en trabajo conjunto con el servicio de infectología, ¿no? El tema del descarte de la infección para poder localizar a nuestros pacientes, ¿no? Sí, acá hay una pregunta un poco ya más profunda de Milagritos Illanes, que tiene su pequeña, que ha sido operada de sarcoma cerebral, y después de una electroencefalograma le dijeron que ya no era necesario tomar la fenitoína, la pequeña ya no convulsiona, y pregunta si está bien que ya no la tome. Bueno, como dije en un inicio, cada diagnóstico tiene un manejo, un tratamiento, un seguimiento. Si al paciente se le administró un tratamiento en función al cuadro que tuvo, de acuerdo al diagnóstico que tuvo, y en el proceso se ve que puede ser retirado, se debe ir acorde a lo que indica el médico tratante en el momento que es evaluado el paciente. Nunca hagamos que de repente por opiniones extras quitemos el tratamiento de nuestro hijo si no lo autoriza el médico que ha manejado y que conoce de manera más profunda el diagnóstico de nuestro niño. ¿Por qué? Porque este médico ha tenido un trabajo en conjunto con otras especialidades que también han visto al niño y que han sugerido un tratamiento y han sugerido un retiro en función a la evolución de este paciente en cuanto al diagnóstico, ¿no? Exacto. Otra de las preguntas es, ¿cómo podemos manejar una convulsión en casa? ¿O qué es lo primero que Bueno, podemos hacer? sí, bueno, decir que vamos a manejar una convulsión en casa, lo único que como padres pueden hacer es proteger la vía aérea, ¿no? Simplemente, pero eso es inmediatamente salir a recibir atención médica, inmediatamente. Eso no se espera en casa. ¿Hay algunas otras cosas que uno pueda ver en la emergencia? Sí, claro que sí. Otra de las cosas que es importante y que bueno que lo hayas mencionado es muchas veces llegan estos niños con las famosas heriditas en la boca, que las conocemos como mucositis, ¿verdad? Entonces, siempre que nuestros pacientitos se van de alta y se les dice vengan al control, cuidado con la boquita, lavar siempre la boquita,
debe estar siempre limpia la boquita, es porque sabemos que hay quimioterapias que pueden ser más intensas y que pueden producir esta afectación a nivel de la mucosa de la boca, que también refleja la misma intensidad o la misma repercusión a nivel de todo el tracto gastrointestinal. La famosa enteritis neutropénica, que podemos muchas veces hablar con los padres. El paciente presenta dolor abdominal, diarreas con presencia de dolor, fiebre, decaimiento, distensión abdominal. Los niños pueden llegar también con esta sintomatología. Entonces es importante que a los padres se les explique. Si el paciente está con lesiones en la cavidad oral, no puede beber líquidos, no se está alimentando adecuadamente, está con fiebre, le duele la barriga, tiene diarrea, hay presencia de sangre en las deposiciones o está abalonado y tiene mucho dolor, tiene que acudir inmediatamente a emergencia. Esa es otra de las emergencias que siempre recibimos, que Doctora, creo que no la escuchamos. Ahora sí. sí. Sí, Perdón, la señal se fue. sí, otra de las preguntas, y creo que también es a veces muy frecuente, es que la mayoría de nuestros niños muchas veces sufren de constipación, ¿no? De estreñimiento. ¿En qué Así es. momento es necesario ya llevarlo al niño? ¿Cuando ha pasado 1, 2, 3 días? Súper importante la pregunta, ¿por qué? Porque los pacientes que reciben quimioterapia no deben estreñirse. ¿Por qué? Porque llegado un momento, cuando las defensas bajen, las bacterias que normalmente viven en nuestro tracto gastrointestinal pueden tener otro tipo de conductas y en vez de favorecernos y protegernos, pueden proliferar de tal manera que puedan ser perjudiciales en el paciente. Entonces, un paciente siempre tiene que realizar deposiciones y en cuanto hay estreñimiento tienen que avisarnos y decir, doctora, mi hijo no está haciendo deposición, hoy día no ha hecho deposiciones o está sufriendo para hacer deposiciones, no puede hacer deposiciones y debe llevar medicación para que pueda realizar una evacuación de forma normal y frecuente, ¿no? Otro de los síntomas que también vemos en los pequeños que van a emergencia muchas veces es el dolor, ¿no? ¿Cómo manejar este dolor? El dolor es un síntoma muy general en realidad, ¿no? Abarca muchas áreas en el manejo de los pacientes oncológicos y puede ser al debut, puede ser durante el tratamiento o puede ser inclusive en una etapa en la que el paciente requiere de un soporte. Felizmente contamos con un equipo bastante bueno que puede ayudarnos a brindar esta ayuda y los niños en este momento se puede decir, y para alegría de muchos, no sienten dolor durante su hospitalización o durante su tratamiento porque se ha logrado mejorar este manejo dependiendo de la causa que lo esté produciendo, ¿no? Se identifica a tiempo, se administra y se planifica la medicación indicada de acuerdo a a la causa que lo produce y el paciente pues lleva una hospitalización o un manejo mucho más llevadero, por decirlo así, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿qué precauciones debemos tomar una vez que llevamos a nuestro niño a la emergencia? ¿No? Porque obviamente ahora en tiempos de pandemia es un complicado. ¿Qué hacer o qué precauciones tener a la hora que llevo a mi niño a la emergencia? Sí, las mamás mucho dicen, tengo miedo salir de la casa, de exponer a mi hijo, porque bueno, claro, es un niño delicado, por decirlo así, porque sus defensas son las que están comprometidas. El protocolo es el mismo para todos durante esta pandemia. El niño debe salir con todas las medidas de protección, tan igual como cualquiera en realidad debería ser, ¿no? Pero en ello se incide mucho en la importancia de la higiene de manos, la mascarilla que tiene que estar limpia y por favor, si esto puede llegar a los padres, que los niños no toquen la mascarilla. No se toca la mascarilla. La mascarilla es una barrera que precisamente nos separa de lo que no queremos que entre a nosotros. Si tocamos la mascarilla, inmediatamente nos limpiamos con alcohol, porque si no, nos autocontaminamos. Sobre eso la careta, si quieren el mameluco del paciente, pónganle su mameluco, está muy bien. Llegando a casa, ese mameluco se desinfecta, la ropita con la que llegan a casa se pone a un lado, se lava aparte, el niño se baña
y tan igual como las medidas de higiene que tienen en casa habitualmente son las que deben practicarse. En el servicio de emergencia deben mantenerse con la mascarilla y la careta en todo momento y la desinfección de manos. Es cierto que el distanciamiento muchas veces es difícil por la gran cantidad de pacientes que recibimos y es una realidad, pero con estas medidas de protección en realidad hacemos bastante para evitar que haya una contaminación con nuestros niños, ¿no? Es importante, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante es que si han tenido algún contacto con un paciente con COVID, avisen, ¿no? Nos avisen cuando van a la emergencia para nosotros poder tomar las precauciones también y que otros pacientes no se contagien, ¿no? Así Acá es. tenemos otras preguntas. Si nos puede hablar un poco sobre, creo que ya lo dijo, sobre los signos de alarma que deben tener niños con tumores cerebrales. Creo que Sí, ya lo lo había habíamos ya mencionado un poco. mencionado, sí. Ujú. Habíamos hablado sobre la cefalea, las náuseas, los mareos, las convulsiones, ¿no? Sí, muy importante, ¿no? Y ahora nos pregunta sobre los signos de alarma que deben tener los pacientes que tienen leucemia y están en tratamiento. Muy bien, ellos, al igual que todos nuestros pacientes, ¿no? Se comportan como pacientes eh, inmunosuprimidos, aunque muchas veces alcancen valores ¿no? en los exámenes de laboratorio que puedan estar en niveles aceptables. Sin embargo, ellos siempre tienen que tener mucho cuidado en la higiene, en la alimentación. No pueden ingerir alimentos que son, por ejemplo, preparados en la calle, sin medidas de higiene que garanticen que el niño no vaya a adquirir una infección, ¿no? Estar atentos con, por ejemplo, en los niños con leucemia, estar atentos con los signos que pueden indicarnos que probablemente pueda haber una plaquetopenia, ¿no? Los moretones, las petequias, ¿no? Los puntitos rojitos en la piel, o el sangrado, ¿no? Por fosas nasales. También, como les había mencionado, el dolor abdominal, las diarreas, las heriditas en la boca, ¿no? La fiebre que es súper importante en ellos. Todo esto en realidad debe ser considerado en los niños con leucemia. Rosemary Hilario nos pregunta si la pequeña tiene fiebre y le doy paracetamol y ya baja la fiebre, ¿es necesario llevarlo a la emergencia o a su próxima consulta, además? Tiene que de todas maneras acudir a emergencia y sí debo recalcar que todo va a depender del momento del tratamiento en el que se encuentre, del diagnóstico del paciente, ¿ya? Y eso se va orientando en cada consulta a la que acude el paciente, ¿no? O sea, también hay que un poquito ordenar este tipo de conductas en los padres para que no sientan que fiebre y voy corriendo, ¿no? Si ya terminé mi tratamiento, si ya estoy fuera de tratamiento, me he resfriado y me da un pico de fiebre, pues puedo tomar mi paracetamol, no exponerme a medianoche a salir corriendo y bueno, pues al día siguiente voy a hacerme chequear, ¿no? Y eso creo que es un punto importante que deben tener los papás. La fiebre es uno de los síntomas más frecuentes y muchas veces más peligrosos, ¿no? Pero debemos estar conscientes de que se puede presentar en cualquier niño por un resfrío, no es solo por una baja de defensas, ¿no? O una infección más grave. Entonces, si realmente estoy en tratamiento, pues ahí sí tengo que tener pues, Gracias. todas las alertas, ¿no? Y traerlo al niño. Pero si ya está pues en mantenimiento o está en observación, el pequeño ya no está recibiendo quimioterapia, pues ahí de repente sí puedo esperar, ver cómo va y puede ser un proceso viral nada más, ¿no? Acá, sí, Salvo que con la fiebre, aunque esté en mantenimiento o haya terminado mi tratamiento, se presenten otros síntomas más, por ¿no? supuesto. Ajá. Así es. Claro, si aparte de la fiebre noto que Así ¿no? es. Crecen los ganglios, ¿no? Pues O aparecen sangrado, puntos rojos o moretones, sangrados, así es. ya esa es otra cosa, ¿no? Son signos de Así es. alarma que ahí sí nos tienen que hacer sospechar de algo malo y traerlo a la Así emergencia. es. Acá Milagritos nos pregunta, después de que se termine la quimioterapia, ¿el paciente ya puede comer pescado o cuántos días debe esperar para que consuma pescado? No, el pescado es muy Nos rico, salimos un ¿no? poquito, Es muy pero rico. Sí. Sí, claro. Incluso, se los voy a decir con toda confianza. Cuando comen acá en su pancito, ¿qué les ponen? ¿No les ponen atuncito? ¿Verdad? A veces hay la un verdad pancito con que atún. Es muy rico. no hay ningún trabajo que diga que no se pueda comer pescado durante la quimio, ¿no? Y a Sí, nuestros no hay pacientes, problema. en realidad, pues también les traen a veces, ahí un día a la Claro. semana les traen su pescado.
A los chiquitos les ¿no? gusta escarbar ahí el pancito y están jalándose Es la complicado tuncita. a veces, y no es que lo demos tan seguido. ¿Por qué? Porque a muchos niños no les gusta, pues hay que ver que no tengan espinas, pero no es que no se puedan, ¿no? Bueno, Pero no, o sea, igual estamos acá para resolver todas las dudas y aprovechen más bien que tienen a la doctora acá, Caloretti, que les puede contestar todas sus dudas, ¿no? así es. Entonces, ha sido realmente, ha sido muy importante conocer qué cosas, qué causas pueden hacer que nuestro niño termine en la emergencia, porque es importante ver algunos signos y síntomas generales que nos tienen que hacer sospechar de que pueda estar ocurriendo algo malo, y importante llevarlo. ¿Y cómo llevarlo ahora en época de pandemia? ¿No? Pues totalmente protegidos, porque se acuerden que todas las emergencias de todos los hospitales van a estar con mucha cantidad de gente y más bien nos podemos contagiar también. Entonces es importante que tanto padres como niños estén totalmente protegidos, ¿no? Queremos Así es. agradecer a la doctora Vicky Caloretti, que está terminando su guardia y todavía no la dejamos ir a su casa porque está compartiendo con nosotros esta Con mi café. noche, realmente ahí con su café. Espero que mis pacientes también estén tranquilos y no No, haya está pasado perfecto. y nos vamos a ver mañana. Realmente agradecerte, Vicky. Ha sido una bonita charla. Espero que los padres también les haya servido, ¿no? Y muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo en realidad especial a mi amigo Juan Arenas, que es un doctor paliativista que nos escucha desde México y ha estado acá muy atento a toda esta charla. Muchas gracias. Gracias a Buenas noches. ustedes. Buenas noches.